Entonces tienes la palabra. Gracias, muchas gracias a todos por la invitación. Buenas tardes. Yo voy a presentar este trabajo titulado Roberto Bolaño, Bélgica y Sophie Podolsky, un affair literario. Bueno, Roberto Bolaño es sumamente conocido, sin embargo, un breve recordatorio de quién era. Un autor chileno, nacido en el 53, nómade, fallece a los 50 años, poeta y narrador. Hay que recordar que también era poeta. Reconocido, sin embargo, internacionalmente como novelista por obras como Los Detectives Salvajes y 2666, y parte de la crítica chilena ha querido enmarcarlo dentro de la llamada nueva narrativa chilena de los 90. Sin embargo, él se desmarca de estas taxonomías locales, puesto que tiene una visión bastante crítica de los mecanismos de legitimación. Bien, este trabajo nos va a llevar a explorar algunos textos de ficción del autor, colecciones de cuentos como Putas Asesinas, Los Detectives Salvajes, mencionar algo de Pista de Hielo, pero también explorar un poco su prosa ensayística y también sus crónicas y entrevistas, a fin de poder evidenciar la mirada simbólica que Bolaño le otorga a Bélgica, a este país europeo, que en algunos casos aparece de forma muy directa en sus textos y en otras de manera sutil, como un espacio simbólico y alegórico, como un lugar posible desde el cual se puede de algún modo cuestionar o impugnar la institución literaria. Y luego examinar la figura de Sophie Podolsky, una poeta belga, nacida en Bruselas, que se suicidó a los 22 años, dejando una obra muy breve. Su libro más conocido es El país donde todo está permitido, y es una figura que aparece constantemente en la obra de Bolaño, forma parte de su educación sentimental y de algún modo sirve como un espejo para entender también a estas generaciones de poetas perdidos que Bolaño homenajea constantemente en libros como Amuleto o Los Detectives Salvajes. Bien, para iniciar este trayecto vamos a tener que remitirnos a tres textos, una trilogía breve, que dan cuenta de un devenir autoficcional. Son tres textos, los llamo trilogía porque están, digamos, dentro del mismo cuerpo textual. Los encontramos, de hecho, un cuento después de otro en Putas Asesinas, y están de algún modo interrelacionados por la presencia de B, que es uno de los muchos alter egos que tiene Roberto Bolaño. Y además estos tres textos dan cuenta de tres momentos muy particulares de la biografía y de la figuración autoral de Bolaño, ¿no? El México del infrarrealismo, luego su mudanza a España en los 70 y finalmente su consagración como un autor universal. Y vamos a empezar obviamente con Vagabundo en Francia y Bélgica, que es el que cierra de algún modo esta trilogía, porque como el título bien lo dice, Bélgica aparece ahí de forma explícita. Y además nos habla de un viaje, ¿no? De un viaje nómade, errante, de un flanear, de un vagabundeo, ¿no? Y es muy particular este texto porque nos muestra a un B ya consagrado, convertido en un autor de éxito, y que producto de un adelanto de una novela que aún no ha escrito, se permite viajar por Francia y Bélgica. Sin embargo, el personaje decide eludir la monumentalidad occidental. No va a estos lugares que son las postales turísticas, no va a los grandes centros culturales, a los museos ni a las universidades, sino que, como es costumbre en Bolaño, nos presenta un viaje literario marcado por la presencia de un canon franco-belga y por Bélgica. Y es aquí que aparece Mardachi, que es este activista, investigador y editor belga, ya fallecido, que dirigía desde Bruselas el sello Transedition y la revista Luna Park. En su número 2, como pueden ver ahí en pantalla, ya se nos presenta un pequeño canon de autores franco-belgas, y esta revista aparece de hecho detallada con mucha precisión, con, digamos, descrita totalmente, además todos los datos editoriales y fechas en el cuento. Y el personaje B encuentra esta revista en una librería de viejo y se obsesiona con los autores, y ahí pueden ver los autores que de algún modo resaltan son Roland Barthes, Roberto Allman, Pierre Guyottat, la misma Sophie Podolsky y Henri Lefebvre. Y este último, Henri Lefebvre, va a ser muy importante para entender esta idea de la relación con Bélgica, porque no es Henri Lefebvre el filósofo francés vinculado al Mayo del 68, autor de The Right to the City,
sino que es una versión que Bolaño crea de Henri Lefebvre. Interviene en la realidad y crea un artefacto que le permite de algún modo generar un contracanon y interrogar el sentido de la literatura, ¿no? En qué consiste el canon y también si existe tal cosa como la inmortalidad literaria. Y el Henri Lefebvre ficticio que Bolaño genera es un poeta wallón, un poeta belga, nacido en la zona francófona, en Masnuy, y que utiliza el seudónimo de Henri de Masnuy. Y tiene algunas características importantes, algunas marcas, porque este Henri Lefebvre fallece en el 73, lo cual lo va a vincular obviamente a la historia de Chile, ¿no? al devenir de la dictadura de Pinochet y también al viaje iniciático que hace un joven Roberto Bolaño para unirse al proyecto de gobierno de la Unidad Popular. Además, da cuenta de algunas estrategias textuales de Bolaño, como la intertextualidad refleja, porque este Henri Lefebvre ficticio aparece por primera vez en Pista de Hielo. Entonces vamos viendo ya que existe un universo bolañesco interconectado, donde los textos van dialogando entre sí, ¿no? Y son marcas, obviamente, para los lectores ya obsesivos de Bolaño que empiezan a encontrar todas estas pistas. Bien, con inteligencia artificial generé esta imagen de Henri Lefebvre, una silueta misteriosa en un espacio. Le pedí a la inteligencia artificial que diseñara un espacio bucólico belga y hizo ese bosque, y le pedí que obviamente pusiera esa montaña de textos, porque el Henri Lefebvre que diseña Bolaño es un autor misántropo que decide vivir apartado de las grandes ciudades, no vive en Bruselas, sino que vive en un bosque junto con su madre, que es su editora, pero él nunca llega a publicar ningún texto más allá de estos poemas que aparecen en Luna Park, ¿no? Y al suicidarse, porque se suicida en el 73, deja una gran cantidad de manuscritos sin publicar, y Bolaño quiere encontrar esos textos, o bueno, ve en el texto, quiere encontrar esos manuscritos. Y también Bolaño escenifica la escritura de sus personajes. No solamente crea estas biografías, sino que genera biografemas, ¿no? Pone en escena textos. Y este es, digamos, una especie de descripción que hace de la poesía de Lefebvre. Dice: las palabras parecen movidas por el viento, un viento que sopla desde el este, un prado de hierbas de altura desigual, un cono que se deshace mientras las observa, porque lo primero que hay que hacer es observar esas palabras. Y esta práctica de escenificar escrituras y de generar fantasmas literarios la encontramos obviamente en su texto más importante, en Los Detectives Salvajes, con esta poesía real visceralista de Cesarea Tinajero, el poema Sion, ¿no? Que en el texto Arturo Belano explica que se refiere a la navegación. Y esta navegación, que tiene que ver con el viaje de la literatura, vuelve a aparecer en otro texto de Bolaño, alusivo a Bélgica, llamado Amberes, que tiene el nombre de esta ciudad de Flandes, ¿no? Antwerpen. Y en este texto lo explica el hablante lírico, señala que es una línea que es ondulada, que te inquieta, pero que luego presientes el peligro, te gusta la suavidad, subir y bajar, y la última línea es la crispación, porque el viaje de la literatura siempre implica peligro. Y estos viajes van a estar marcados con renuncias y resistencias. Y la figura de renuncia máxima en la literatura de Bolaño va a ser Arthur Rimbaud, ¿no? Por eso su alter ego principal se llama Arturo Belano, ¿no? Por Arthur Rimbaud. Y Belano por obviamente una especie de deformación de su apellido. Y esto nos comunica con otro texto de Bolaño y también con una tradición franco-belga, porque Arthur Rimbaud sabemos que abandona la literatura para convertirse en traficante de especies, armas, dice el mito, ¿no? En África. Y en los últimos capítulos de Los Detectives Salvajes sabemos que Arturo Belano termina en África, ¿no? Perdido, y desaparece. Se pierde en la selva y abandona la vida pública y la literatura. Y en Putas Asesinas hay un cuento llamado Fotos, en el cual conocemos un poco más del destino de Arturo Belano, y lo encontramos situado en el África de Rimbaud, en una pequeña villa muy pobre, leyendo un mamotreto, una gran antología de la poesía franco-belga. Y antes de internarse en la selva y perderse por completo, observa el horizonte y empieza a describir el paisaje, señalando que ve una línea, digamos, monocorde, ¿no? Pero que luego se va
encrispando hasta convertirse en un electrocardiograma, ¿no? Remitiendo al poema Sion. Y entonces empieza a generar estos personajes que de algún modo trabajan de espaldas a una tradición como Henri Lefebvre, que se resiste a ser de algún modo parte de la tradición franco-belga, y Arturo Belano finalmente se despide del mundo y la literatura, pero no sin antes dar una ojeada, ¿no? a una antología de la poesía francesa y belga. Pero este viaje tiene un inicio, ¿no? Tiene un inicio que nos va a llevar a otras conexiones también con Francia y Bélgica, y particularmente con Sophie Podolsky. El primero de los cuentos, Últimos atardeceres de la Tierra, que forma parte de esta trilogía, narra el viaje que B hace con su padre desde Ciudad de México a Acapulco. Y ese viaje, de algún modo, que debiera reforzar la relación padre-hijo, termina interrumpiéndose porque la imaginación de B más bien fluye no hacia el paisaje, no hacia la comunicación con su padre, sino hacia la importancia que tienen los poetas surrealistas, y particularmente un poeta menor que nos podría recordar un poco a Henri Lefebvre, a este Henri Lefebvre imaginario de Bolaño, que es Guy Rosseil, un poeta menor que no forma parte de, digamos, de la plana central del surrealismo encabezada por Breton, Paul Éluard, Max Ernst y todos ellos, ¿no? Y bueno, B se obsesiona con un libro curado por Aldo Peregrini, una antología de la poesía surrealista. Pero luego tiene otro texto en El secreto del mal, en este libro póstumo, en el que vuelve a estos juegos de éfrasis y comunicaciones con fotografías, pero ya no lo obsesiona, digamos, esta generación de vanguardistas de principios del siglo XX, sino que es ahora el grupo encabezado por Philippe Solers y Julia Kristeva, ¿no? Telquel, la revista Telquel, el postestructuralismo, Pierre Guyottat y esos autores que aparecen en esa foto, que le sirve a Bolaño para generar este cuento llamado Laberinto. Y la elección, obviamente, de Philippe Solers no es casual, ¿no? ¿Por qué? Porque Philippe Solers es el encargado de introducir a Sophie Podolsky dentro de la escena parisina, ¿no? Es el que prologa la edición francesa del libro El país donde todo está permitido. E incluso, en contra un poco de la voluntad de Sophie Podolsky, que reniega en algún momento de esta domesticación de su poesía, Solers, digamos, en el número 53 de Telquel, la incluye con unos poemas, y ahí la pueden ver junto a una figura mayor de la cultura universal, ¿no? Julia Kristeva. Esa portada podría servir para otro cuento de Bolaño. El tema es que Bolaño se esfuerza en perseguir estos fantasmas literarios, ligados obviamente al mundo franco-belga, pero Sophie Podolsky va a ser una figura que va a aparecer constantemente en su literatura. ¿Por qué? No solamente porque él como autor la refiere en entrevistas, en crónicas, sino que también sus personajes dentro de la ficción leen a Podolsky, la traducen, la comentan y se obsesionan con ella. Ahí vemos una foto del joven Bruno Montané y de Roberto Bolaño, que en la ficción son Felipe Müller y Arturo Belano. Y esto es un fragmento de Los Detectives Salvajes en los cuales, bueno, están conversando García Madero, y dice: me instruyeron sobre la vida y la obra de los eléctricos, de Raymond Queneau, de Sophie Podolsky, de Alain Jouffroy, y Felipe Müller me preguntó, tal vez un poco picado, si sabía francés. Le contesté que con un diccionario me las podía arreglar. Más tarde le hice la misma pregunta: ¿tú sí que sabes francés, mano? Su respuesta fue negativa. No saben francés, pero aún así se esfuerzan en tratar de empaparse de estas voces, ¿no? Y esto Bolaño lo va a llevar toda su vida, incluso hasta su madurez. Y ahí esa foto, que podría ser un interesante paralelo con la foto de Telquel, vemos ya un Bolaño consagrado, con una plana mayor de la narrativa y de la edición hispanohablante, ¿no? Porque está Juan Villoro, Ignacio Echeverría, Rodrigo Fresán, G. Porta, creo que falta solo Vilamatas ahí. Y pongo esa foto porque entre paréntesis hay un texto que le dedica a Juan Villoro, en el cual nuevamente remite a Sophie Podolsky y señala que hay autores jóvenes que lo han obsesionado, autores de su generación como Sophie Podolsky o Mathieu Messager, que fueron jóvenes absolutamente maravillosos y de gran talento, y a quienes ya no solo no es posible encontrar en librerías, sino que tampoco en los buscadores de internet, en obviamente la prehistoria del internet en los 90,
lo que ya es mucho decir, como si nunca hubieran existido o los hubiésemos imaginado. Y bueno, Podolsky obviamente va a plagar la obra de Bolaño, la vamos a encontrar en distintos poemas. Para Bolaño es la máxima representación del poeta adolescente, una especie de Rimbaud contemporánea, y que le dedica poemas como Apuntes para una antielegía a Sophie Podolsky, el poema homónimo Sophie Podolsky, La totalidad del viento, el poema El Nilo, y estos dos últimos aparecen en el libro Amberes. Pero antes de eso señalar que la literatura de Sophie Podolsky de algún modo también va nutriendo un poco el imaginario creativo de Bolaño, porque ella tenía una poesía textovisual, una poesía y escribía a mano, y ya la edición luego hizo el traspaso caligráfico de los poemas, una poesía cargada de erotismo, muy beatnik, muy contracultural, muy de la época, y que forma parte obviamente también del imaginario de los infrarrealistas. Y en Amberes, que es un texto muy raro, el texto probablemente menos comentado de Bolaño, un texto que parte de la crítica ha ignorado, es un texto que de algún modo Bolaño decía que cada insulto que la crítica le daba a esa novela de juventud, él lo portaba como una insignia, porque de algún modo era un libro que a él le gustaba mucho, probablemente era su libro favorito, porque era una novela que escribió cuando era joven, cuando era una mejor persona y mucho más valiente, porque no tenía compromisos editoriales, porque se podía permitir un ejercicio más radical de la escritura y podía permitirse incluso no ser entendido. Lo cual habla de este proceso autorreflexivo de Bolaño también y bastante autocrítico de su propia canonización. Y bien, para terminar, una categoría que quizá pueda parecer, digamos, fuera de lo que estaba exponiendo, pero creo que sirve para sintetizar esta idea de la visión antipoder de Bolaño, que es una categoría que algunos podrían decir se saca de debajo de la manga en una conversación en Santiago de Chile, en una feria del libro, cuando vuelve a Chile después de 25 años, conversa con Christian Barken, un periodista que además es sobrino de Enrique Lin, y le dice que él separa a los autores en rimbaudianos y bodelerianos, ¿no? Y dice que esta, obviamente, categoría no es moral para nada, porque señala que Baudelaire era un drogadicto y un borracho, y sin embargo era un pater familias, era ese abuelo sensato que había podido resistir todos los embates de la vida y que nos mostraba el camino, y no solamente mostraba el camino, sino que lo iba pavimentando para futuras generaciones. Y en cambio Rimbaud y Latremont son los poetas adolescentes absolutos, esos que se queman, ¿no? Que si los tocas también te sumergen en un éxtasis que te termina pulverizando, porque son autores que no tienen problema en hipotecar su vida con tal de mantener, digamos, su rebeldía y no ser finalmente domesticados. Y de algún modo, Sophie Podolsky, Mario Santiago Papaschiaro y probablemente la generación de los infrarrealistas representan ese mundo rimbaudiano. Entonces me empecé a preguntar, ¿y quién serían los baudelerianos para Bolaño? Y probablemente el baudeleriano máximo sería Enrique Lin, ¿no? Que es el otro autor con el que yo estoy trabajando ahora. Y no es porque quiera hacerle promoción a Enrique Lin, sino porque en realidad son palabras de Bolaño. Bolaño se comunica con la tradición chilena, con su propia tradición, a través de los poetas. Es lo que a él le importa, ¿no? Él dice los grandes poetas antiguos, y principalmente los autores del 60, del 50, ¿no? Finalmente, en Putas Asesinas, cierra ese libro con un texto que se llama Encuentro con Enrique Lin, donde ambos están muertos y donde ambos habitan una misma casa. Y él señala que los poetas jóvenes que tuvieron que atravesar la dictadura y que luego tuvieron que atravesar los acomodos de la concertación y del retorno a la democracia, nunca tuvieron nada. Siempre estuvieron en la intemperie y solo tenían a Enrique Lin. O sea, ese es el nivel. Y bueno, y tiene declaraciones donde dice que Enrique Lin le salvó la vida y muchas otras cosas más. Y en esa entrevista con Christian Barken dice que Lin es totalmente bohleriano. Era consciente de que él abría territorios nuevos y que había un antes y después de Enrique Lin. Entonces, en definitiva, estos juegos de poéticas de la duplicación, de creación de, digamos, de versiones alternativas de autores, esta conversación constante con la educación sentimental y con Bélgica en particular, se va a refrendar en una entrevista que da el 2001 y que además tiene su contraparte en otra entrevista televisiva donde dice que si él hubiese podido escoger, le hubiese gustado ser un caballero rural belga, de salud de hierro, solterón, asiduo a burdeles de Bruselas, donde están las mujeres más hermosas de Europa, lector de novelas policiales y que derrocharía con sentido común una riqueza acumulada durante generaciones.
pero solo le tocó ser un chileno de clase media baja, nómade, errante, y que lo único que podía hacer era convertirse en escritor y acceder como escritor, y sobre todo como lector, a una riqueza imaginaria. Pero esas son meras retóricas. Entonces, constantemente Bolaño está aludiendo a Bélgica como este espacio posible, un espacio que, digo, no tiene una carga moral, en el fondo es más bien un espacio como un punto de fuga desde el cual él puede proyectar una idea posible de escritura a través de estos fantasmas que él va creando o de estos fantasmas que va recordando como Sophie Podolsky, ¿no? Y le permite dar una mirada crítica del lector latinoamericano, migrante, nómade, con respecto al canon occidental, cómo se edifica, cómo pervive, y bueno, también le permite escenificar muchas de sus prácticas usuales, como este ethos discursivo antipoder, su intertextualidad refleja y su poética de la duplicación. Bien, muchas gracias. Daniel, por esta ponencia tan reveladora, y nos espera la tercera, perdón.